Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores, este programa en el cual iniciamos de alguna manera la semana periodística abordando los temas más calientes de la actualidad con una mesa de editores de diversos medios que nos aportan además una mirada muy plural de todos los temas de la actualidad. Está con nosotros una semana de mucho tema judicial, arranca mañana Irina Hauser, que es periodista especializada en temas judiciales del diario Página 12, trae hoy una investigación de un tema de Jorge Macri que les vamos a estar contando. Adrián Murano es secretario de redacción de Tiempo Argentino, este diario que sigue adelante con una experiencia exitosa de autogestión. Daniel Santoro, otro gran especialista de temas judiciales, es editor del diario Clarín. Pasaron por los tribunales la semana pasada gran cantidad de figuras relevantes y va a seguir ocurriendo la semana que viene. También esta noche Hernán de Goñi, el director periodístico del diario El Cronista, que sale de lunes a viernes, cuando se está discutiendo ya nada menos que el presupuesto del año que viene en el Congreso Nacional. Y Sebastián Lacunza, que es el director del Buenos Aires Herald. El Herald no queríamos dejarlo pasar, además lo vamos a estar charlando con Sebastián en un ratito. Dejó de salir en forma diaria en papel después de 140 años, siendo el único diario de habla inglesa que existía en América Latina, y pasa a tener una edición semanal, una noticia triste que tiene que ver también con la crisis de los medios gráficos. Los invito a compartir con ellos todos estos temas. Daniel Santoro, ¿cómo va? Bien, muy bien, gracias. Arranca una semana caliente, mañana Cristina Kirchner frente a Julián Ercolini, finalmente, ¿no? Con el tema obra pública. Sí, yo creo que es la primera indagatoria de la expresidenta en un caso de corrupción. Es un caso realmente muy complicado. Digo esto porque el procesamiento que ella ya tiene en la causa llamada Dólar Futuro es una causa de abuso de poder y de otra índole, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de por qué le dio, según un plan sistemático, estoy citando al fiscal Policita, obras en forma irregular por 2.200 millones de dólares al grupo de Lázaro Báez. La mitad de las obras, María, que no fueron terminadas, ¿no? Entre otras irregularidades como la entrega de los certificados de obra y otros temas que están en una pericia que hizo Vialidad Nacional. La primera más que la conecta con Lázaro Báez, porque hasta aquí se manejaba, ¿no?, independientemente la causa de Lázaro Báez respecto a aquellas en las cuales era investigada Cristina Kirchner. Hernán, hoy ya la expresidenta, preparando un poco el terreno mañana, lanzó una serie de tweets en los que plantea que, bueno, revisemos, pide una auditoría de toda la obra pública y dice: los principales receptores de obra pública en mi gobierno fueron, número 1, Techint, número 2, Electroingeniería, un grupo cercano al kirchnerismo, número 3, Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Es así, Cristina, digamos, responde con argumentos que dio Julio Devido. Lo extraño es que ella ahora pide una auditoría de su propia gestión, ¿no? Y me parece que es difícil salir del argumento de por qué no se hizo mientras ella era presidenta. Creo que el volumen de gasto en obra pública que se hizo durante su gestión fue enorme. Claramente es imposible hacer obra pública en Argentina sin terminar de contratar a las empresas que ella menciona. O sea, en definitiva, esto es un grupo bastante chico. Por eso no es que le guste a Ángelo Calcaterra darle obras o a Techín. Se las tiene que dar porque ya queda claro, como decía Daniel, Lázaro Báez no las terminaba. Así que creo que Cristina va a tener, bueno, una experiencia desafiante para tratar de justificar por qué un poco los desmanejos de su gestión no fueron vistos antes y no sí ahora. El juez Ercolini, la acusación es asociación ilícita, ¿no? Entre otras, además de administración en perjuicio del Estado y demás. La idea de que Cristina Kirchner armó una asociación ilícita para beneficiarse dándole obra pública a Lázaro Báez y que había una suerte de retorno a través de los negocios que ellos tenían en común. ¿Te parece, Irina, que es realmente la causa que más la compromete? La verdad que no, o sea, y si se analizaran no sé si es la que más la compromete y no sé exactamente cuál sería la que más la compromete. Me parece que si se analizara acá objetivamente qué es lo que hay, primer dato llamativo es que la obra pública que está en juego, en este caso, es una causa exclusivamente enfocada a la obra pública de Santa Cruz, de ninguna otra provincia. Y es obra pública que se contrata en la provincia de Santa Cruz, cuando ella se la acusa como presidenta. O sea, no interviene en la contratación de la obra pública de Santa Cruz.
independientemente de quién fueran los gobernantes en ese momento. Esta es una cuestión. Por otro lado, el informe de Vialidad Nacional que recién mencionaba Daniel, es extraño lo que pasa acá, porque esto es presentado por la propia Cristina Kirchner cuando ella pide la nulidad de su llamado indagatoria, como un elemento a su favor, porque ella dice que los informes de Vialidad Nacional, y sobre todo este último que se hizo a las apuradas, que mandó a hacer este gobierno a las apuradas en enero, que se hizo en 15 días, vos imaginate cómo se hace un informe de obra pública de toda la provincia de Santa Cruz con los miles de kilómetros que hay de ruta en 15 días. Bueno, de todas maneras, aún ese informe no señala irregularidades, no le reprocha irregularidades, al contrario, dice que está dentro de los parámetros de lo esperable y que los errores que se señalan no son errores imputables de alguna manera, ¿no? Ahora, en el caso Adrián, después siguen todos, por supuesto, pero digo, en este caso es alguien que era empleado bancario, que crea una constructora al día siguiente que asume Néstor Kirchner en el poder y que además tenía negocios personales con la familia Kirchner. ¿Eso lo hace distinto de otros contratistas de obra pública? Lo hace distinto por este origen. Lo que no hace distinto es el comportamiento, en tal caso la respuesta de la expresidenta, porque es una respuesta política, haciendo referencia a lo que planteaba Hernán. La respuesta o el pedido de auditoría, que lo hizo la presidenta por Twitter y lo hizo el bloque parlamentario del Frente para la Victoria, o sea, está Congreso institucionalizado ese pedido, es una respuesta política en la caracterización de una causa política que hace Cristina Fernández de esta causa. Y también lo que busca es nacionalizar, como bien marcaba Irina. Esta es una causa que focaliza en la obra pública de Santa Cruz, que tiene sus particularidades. No había mucha oferta diversa en materia de obra pública. Después podemos discutir cómo o no, digamos, podemos acordar cómo es que se concentró la oferta de obra pública en Santa Cruz en manos de Lázaro Báez, pero no había muchísimos oferentes. 80%, ¿no? Claro, tenía de obra pública en Santa Cruz, Lázaro. Casi el 90% de toda la plata nacional puesta por Vialidad Nacional a través de la pasó a Austral Construcciones o las empresas que tenían cartelizadas. Por eso, digo, Lázaro más allá Báez. de cómo se produjo esa concentración en manos de Lázaro Báez, de su empresa y las satélites, lo cierto es lo que busca el Frente para la Victoria es nacionalizar la discusión política respecto a las contrataciones públicas, en un marco que no es menor, que es en el marco de la discusión del PPP, que es esta ley que el gobierno pretende llevar adelante para favorecer la inversión privada con múltiples beneficios a las grandes empresas contratistas históricas. Se la conoce, con perdón del chivo, como la ley Siemens, porque fue un pedido explícito de esta empresa, esta ley, para poder invertir en la Argentina. Con lo cual, lo que creo yo, en términos políticos, lo más interesante que hay detrás de este debate es, bueno, ¿cómo va a ser el sistema de contratación? ¿O cómo es el sistema y cómo va a ser? ¿Va a ser muy distinto a lo que era? Era una ley, si no me equivoco, de casi 100 años, ¿no? Con la que se contrató la obra pública hasta aquí. Pero quisiera puntualizar algo. O de los años 50, sí. Coincido que me parece pobre el argumento de Cristina Kirchner de que hay 36 que recibieron más fondos, porque si hay dudas encendidas sobre la relación con amigos y socio comercial de Cristina Kirchner, me parece que ella debe responder por eso. Y ha hecho negocios al mismo tiempo que este empresario crecía prácticamente desde la nada en la provincia de Santa Cruz. Claramente creo que también habría que poner el ojo en Calcaterra, por ejemplo, que parte de las contrataciones demuestran también severas irregularidades. Calcaterra es el que está haciendo ahora el soterramiento del Sarmiento, que es la primer gran inversión de obra pública, ¿no? Que eso también da para hablar. Pero era una obra adjudicada por el gobierno anterior. Por el gobierno anterior también. Existe algo que me parece que es un mecanismo bastante perverso que rigió en los últimos años y abarca muchas administraciones, que es la llamada excusa de la ley del compre provincial. En Corrientes no hay 14 constructoras de caminos. Esto de ninguna manera lo digo como justificativo de que Lázaro Báez haya amasado la fortuna que amasó, sino justamente como dato sistémico de la realidad. Sí. Ahora, sí, muchos te dicen, bueno, anda, fíjate, cada gobernador tiene su constructora amiga, pero bueno, esto no está. Ahora, yo hago esta pregunta, porque Daniel, vos cubriste
y empujaste y revelaste gran parte de todo el tema de contrabando de armas, ¿no? Y ahí se le aplicó a Menem la figura de la asociación ilícita, que es una figura, yo no soy abogada, pero uno a partir de la experiencia de estos casos, es una figura compleja para el, ¿no? Es decir, que ella se puso a la banda, digamos, en el vértice de una organización ilícita destinada a robar plata de obra pública, ¿no? Por ahí, pero evidentemente para mí, negociaciones incompatibles con la función pública es un delito que tiene que ver con si vos favoreces más a alguien que es a su vez tu socio comercial personal. Es una muy buena pregunta. Un detalle técnico. A ver. El fiscal publicista no la acusó de asociación ilícita. Sí, ¿de qué la acusa? No, él la acusa de fraude al Estado. Sí. Lo que pasa es que esta es la denuncia que hizo Carrió en el año 2008, donde Carrió dijo que había una asociación ilícita. Porque eso es más difícil de Claro, probar. Eso es más ¿o difícil de no? probar. Entonces, acá es una cuestión de fraude al Estado. Y después lo que está diciendo vos ahora, María, hay 13 operaciones inmobiliarias de este señor que recibió 2.200 millones de dólares Sí. entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, donde te habla de una sociedad, que eso es un conflicto de intereses de acá a la China, digamos. Yo estoy de acuerdo que hay que investigar a todo el mundo, y acá no es una cuestión de debate, Adrián, acá es una causa judicial donde la expresidenta tiene la oportunidad de defenderse ahora de cosas gravísimas como el hecho de que Lázaro Báez no tiene un solo peso, el Estado no le debe un solo peso a la Yo constructora. planteo como Ya debate, termino. como debate, sí. A Lázaro Báez, no le debe a todo el mundo. El Estado tiene retraso de 60, 90 días y quedaron todas las empresas sin ninguna deuda. Entonces, eso es lo que tienen que responder. Y lo último es, acá hay decisiones directas de la presidenta, como un DNU que firmó ella, o sea, porque no es que Vialidad Nacional le dio solamente a Vialidad Santa Cruz y Vialidad Santa Cruz le dio, no, ella, la expresidenta, y eso lo dice el fiscal policista, firmó un DNU donde Un decreto de necesidad de un decreto de urgencia. necesidad de urgencia donde todos los fondos del fondo del gasoil, que es un impuesto que pagamos todos los argentinos cuando cargamos, que son para hacer obras públicas, fueron directamente para Vialidad Nacional, José López y a Santa Cruz. Entonces ella tiene que explicar ese tipo de cosas. Bueno, pero el tema es si eso es un delito o no es un delito. O sea, vos podés cuestionar, es lo mismo que poner en cuestión una ley. O sea, una ley es un delito. O sea, la decisión que se toma por DNU es una política de gobierno, digamos. Eso es lo que. Ahí es donde me parece que hay un terreno donde se le atribuyen cosas en carácter de delito que quizás no son tales, ¿no? Entrando más en el terreno judicial. Y otra cosa que quería decir, esta causa, como bien decís vos, es del año 2008. ¿Cuántos años pasaron? Estamos en el año 2016, ¿sí? Ahora, ¿pasaron cuánto? 8 años. Bueno. Pero entiendo que ahí aparece en el medio la causa Lázaro Báez, entonces le mandan parte de la actuación de Lázaro Báez a Ercolini. Bueno, pero fíjate que hacen toda la historización de la relación y la sí. amistad de Lázaro Báez con la familia desde el año 2003. Lo que toman ahora es desde el año 2010 una serie de contrataciones que, insisto, son de la provincia, no son del gobierno nacional. Pero son fondos nacionales. El gobierno no nacional. son fondos provinciales, son fondos de la nación. Bueno, está bien. Entonces, lo que pasa es que un juez dentro, pero yo federal no puedo investiga. ignorar que esto entra dentro de un paquete también de causa. Esta no es o sea, como bien María me preguntaba, ¿es la causa más grave que hay contra Cristina? ¿Por qué me lo pregunta? Porque hay muchas causas contra Cristina. Porque hay claramente la embestida, que además no puedo dejar de relacionar en este momento con la persecución que hay a otras mujeres. Que una es Milagros Sala y la otra es Alejandra Gil Carbó, ¿no? ¿A vos te parece que es una cuestión de género? Y a mí me llama poderosamente la atención que las personas que entran en este momento, temas cruciales de personas que entran dentro de una persecución son mujeres. A ver, contemos el tema de Milagros Sala para que se entienda dale, dame un segundo para que se entienda de qué hablamos. Hay una, ¿no? Dentro de Naciones Unidas hay un comité de trabajo que exhorta al gobierno, bueno, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial debe exhortar. Al Estado, es al Estado argentino. Al Estado argentino a liberar a Milagros Sala entendiendo que está injustamente encarcelada, ¿no? Dos cosas antes de entrar Sí. de lleno al tema Milagros Sala, que creo que es un tema muy, muy grave y que merece todos con particular Virome hoy. atención. Ay, sí. No, para eso me olvidaron. Una aclaración respecto a lo que yo planteaba sobre lo que hay que debatir. No estoy planteando debatir la causa judicial, que creo que debería tener un devenir lógico dentro
del Estado de Derecho y acotado a la ley, cosa que sí me provoca duda porque el sistema judicial argentino me provoca duda respecto a sujetarse a lo que dice la norma. Pero al margen de eso, lo que yo planteo que sí debe ser debatido, y me parece que es lo que está intentando inocular como método de defensa política, pero que es interesante de todas formas, es si el sistema de contratación que rige en la Argentina de obra pública va a seguir igual, va a cambiar, y en tal caso, si el cambio que se propone es mejor o peor a lo que había. Por eso yo hacía mención al tema del PPP. Por eso yo quiero dividir los dos temas, porque si no pareciera como que la mezcla de la cuestión judicial con la cuestión institucional respecto al tema de las contrataciones, porque el Frente para la Victoria lo pone en juego en una situación de defensa política, no puede ser asumido como un debate porque termina siendo subsumido por la situación judicial. Quiero dividirlo. Me parece que al kirchnerismo le tiene un problema, digamos, tiene fortalezas, de ninguna manera soy de los que adscriben a la teoría de que terminó, pero tiene un problema que es la corrupción y ha perdido la posibilidad de hilvanar un discurso coherente a veces sobre casos de corrupción muy concretos, puros y duros, digamos. Y otra cosa es el debido proceso, que hay, a mí se me despiertan muchas dudas en cuanto a la duplicidad de acusaciones contra la expresidenta, puntualmente el caso AMIA, Nisman y demás. Y también está atado con lo que vos traías a colación, que es lo de Milagros Sala, que es un caso grave que pone al gobierno de Mauricio Macri a tener que dar explicaciones ante estrados internacionales, ante organismos tan importantes como Naciones Unidas, cuando ya tuvo que hacerlo, prácticamente no bien asumió en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Medios, digamos. Es un gobierno que se planteaba otra cara en América Latina, antichavista, y finalmente termina dando explicaciones sobre acusaciones muy graves del Estado de Derecho. Bueno, no a la par de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento. No digo a la par. Coincido, no digo a la par. Ahora, hay una persona que fue detenida hace 10 meses por participar de una protesta. Ese fue el origen, la primera causa por la cual la encarcelan a Milagros Sala, después le cambiaron la carátula y la dejan presa por otra explicó causa. Ernesto Sanz que fue presa porque había un problema de gobernabilidad. Porque sedición, si no Morales... la primera causa fue sedición. Bueno, después dijeron este es el punto que pero toma... tiene una enorme cantidad de causas también donde se investigan los manejos del dinero que le bajaba directamente el gobierno nacional. Ese es el elemento que pone en juego el gobierno de Morales para justificar la detención. Yo quiero decir, coincidimos en que es una situación muy grave y yo creo que se está vulnerando el Estado de Derecho en Jujuy, particularmente con el caso de Milagros Sala, por dos razones. Pero voy a dar un ejemplo muy concreto. Mauricio Macri estuvo imputado y procesado por causas graves. Hizo su campaña electoral estando en esa situación, imputado y procesado, no pasó un solo minuto preso, hizo una defensa política de su situación judicial, llegó a presidente y fue sobreseído por una justicia que es muy sensible a la situación política de sus imputados o encausados. Lo que se está haciendo en Jujuy es la persecución política de una dirigente política que podemos discutir sus métodos. Yo creo que, hago un breve paréntesis con eso, hay que ver de dónde proviene el origen de la discriminación social en Jujuy para entender que Milagros Sala no podía reivindicar derechos pidiendo permiso en una sociedad que hoy vuelve a ser gobernada por una persona que es Blaquier. Bueno, pero no podemos justificar tampoco métodos en función de... ¿Vos qué estás diciendo? No podía pedir permiso, ¿qué quiere decir? Lo que yo estoy diciendo es que en la primera imputación, que fue por manifestarse. Fue por la campe que hacía porque Morales había cortado no había cortado, le había dicho a las cooperativas que se inscribieran para cobrar. Es muy grave. Entonces, yo lo que digo es que vaya preso alguien porque acampa. Exactamente. Claro, en el momento que la detienen. Por eso le cambiaron después la causa y le dejan detenida en el marco de otra causa. Bueno, pero a vos te parece, o sea, la dejan presa por estar acampando frente a la Casa de Gobierno en una protesta. En ningún momento se justifica, ¿por qué puede quedar presa una persona? Si va a obstruir la justicia o si hay posibilidades de que se escape. ¿Sí? En este caso son muy difusos los argumentos en torno a eso, ¿no? Sí. Ninguno de los jueces que intervienen en este caso, fiscales, nadie da argumentos en ese sentido sólidos. Ahora, también es una justicia que era... ¿Qué utilizan? Le van generando causas con delitos graves y utilizan esta interpretación muy controversial
controvertida de que si el delito no es escarcelable, la dejamos presa. ¿Sí? Que además es curiosamente uno de los argumentos que toma opinando en estos días el ministro de Justicia bonaerense sobre el tema. ¿Sí? Esto no corre. Esto además, de acuerdo a la legislación internacional que nuestro país suscribe, no debe ser así. ¿Sí? Entonces no hay ningún argumento para seguir manteniendo la presa a Milagros Sala. Daniel. Yo creo que hablar de una cuestión de discriminación en el tema de la expresidenta Kirchner es rebajar el debate. En esa causa hay 40 hombres que están imputados. El ex ministro de Planificación Julio De Vido, José López, el titular de Vialidad Nacional. Acá lo que estamos hablando, que estoy haciendo una lectura de todas las imputaciones. Yo te digo, para mí no tiene nada que ver la cuestión de género con la causa donde el fiscal Policita en un requerimiento de instrucción de 300 páginas y una ampliación de 12 páginas está diciendo: explíqueme qué pasó con estos 2.200 millones que ella debía controlar. Ella tenía en su momento a la CIGEN y la demás, y eran fondos públicos. Entonces, no me parece que la cuestión de la expresidenta es una cuestión de género, ¿no? ¿Y cómo ves el tema de Milagros Sala, Hernán? Mira, yo creo que es una causa compleja porque, como decía Irina y Adrián también, el modo por el que está detenida es difícil de justificar. Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, hay un volumen de causas paralelas que están investigándose, que también tienen su gravedad, y me parece que lo difícil para la justicia ahí es determinar si corresponde o no concederle en este caso el beneficio de la excarcelación, que digamos es lo más complejo, porque políticamente al gobierno también le costaría que la justicia, digamos, dé un paso atrás en función de esta decisión inicial. Morales, y hubo una decisión, una respuesta Está bastante... claro que Morales es uno de los que presiona para que la justicia mantenga el estatus actual. Claro, el gobernador, ¿no?, de la provincia, que es uno de los aliados de Cambiemos, y fue bastante tibia la respuesta a este reclamo de este Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, ¿no? Creo que los intereses de Macri y de Morales divergen en el plano de Milagros Sala, porque a Morales le rinde mucho en Jujuy a una parte importante del electorado tener presa a Milagros Sala, y a Macri le puede generar un flor de problema internacional. Naciones Unidas, en este grupo de trabajo, hace una referencia a las causas que fueron creando y dice, resulta que algunas de esas eran causas que datan de hace 5 años y ahora presentan la denuncia. No saben la cantidad de temas, íbamos a hacer un primer bloque de temas judiciales, me tengo que ir a un corte, no pasamos por ni por Milani, ni por la tapa de página de hoy. Tenemos una enorme cantidad de temas todavía para conversar aquí en la mesa. Quédense ahí, ya volvemos con Ronda de Editores.